Sintoniza Café Contable del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, todos los miércoles a la 1 de la tarde, y sigue de cerca los cambios que diariamente se viven en el mundo profesional. Participando con la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, es un programa que puedes sintonizar todos los miércoles a las 5 de la tarde. Conducido por los contadores públicos certificados José Gildardo Juárez Carranza y Rubén de la Fuente, quienes te hablarán junto a sus invitados todo lo trascendental e importante en materia contable y fiscal. Estrategia Intelectual presenta el programa Tributax, a cargo del maestro en Derecho Privado y Derecho Fiscal, Manuel Sandoval Medina. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saluda el maestro Manuel Sandoval Medina. Como siempre, pues es un gusto que nos acompañen en su programa Tributax, que se transmite hoy miércoles 14 de octubre de 2020 desde la ciudad de las Aguas Alegres, desde Orizaba, Veracruz, a través de aquí de Estrategia Intelectual. Como siempre, pues antes de empezar formalmente el programa, la gratitud hacia el maestro Félix Vallejo, hacia la contadora Jessica Estrada y, por supuesto, hacia nuestro productor Juan Carlos Sierra, que siempre está pendiente de el buen desarrollo de todos los programas que se presentan aquí a través de Estrategia Intelectual. Pues hoy va a ser también de nuevo cuenta un gusto tener el día de hoy a un invitado, a un gran amigo, que nos va a hablar acerca de los contratos en tiempos de COVID-19, un tema muy controversial, un tema que nos debe de preocupar, que nos debe de realizar para efectos de un estudio por todas estas situaciones de la contingencia que sabemos que hemos atravesado y que esto, por supuesto, nos impacta en la vida jurídica. Antes de darle la palabra, lo presento. Él es el maestro Eder Montesinos Mendoza, abogado litigante y docente a nivel licenciatura y posgrado. Es originario de la ciudad de Orizaba, Veracruz, egresado de la licenciatura en Derecho y maestría en Derecho Privado por parte del Instituto de Estudios Avanzados de Oriente. Ha sido abogado corporativo en Corporación Licorera del Sur y Corporativo Izquiza. De igual forma, ha participado como ponente en la Universidad Veracruzana en la Facultad de Derecho con el tema Generalidades de la etapa probatoria en el sistema de justicia penal acusatorio adversarial. Es miembro fundador del Club de Derecho Civil AC, instaurado por el doctor José Antonio Márquez, así como alumno ocasional en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC. Actualmente es docente a nivel licenciatura y maestría en el Instituto de Estudios Avanzados de Oriente y abogado postulante en el Centro Integral Blindaje Jurídico Empresarial y asociado en el Despacho Jurídico Corporativo Morcar y Asociados del Estado de Veracruz. Eder, maestro Eder, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Maestro Manuel, no, pues estoy muy contento en serio de estar aquí, gracias a ti por la invitación, a todo tu equipo, y pues qué mejor ocasión para hablar de este tema, pues contigo que eres experto en el área fiscal, porque ya como conoces, pues este tema también se inmiscuye en tu área, se inmiscuye también en el área económica. Hubiera estado también muchísimo más interesante, yo creo que tratar esta especie de mesa redonda hasta con un experto en economía, ¿no? Pero, pues bueno, ahorita vamos a platicar de ello. Es un tema bastante grande, que yo creo que el tiempo, pues acá no nos va a alcanzar como quisiéramos, pero que, bueno, si hay oportunidad de tratar esto, tanto aquí en tu programa o en futuros, pues adelante, ¿no? Le damos la continuidad de vida, maestro. Muchísimas gracias nuevamente y saludos a todos aquellos que nos están escuchando en este momento. Sí, creo que tu comunidad estudiantil hizo eco en cuanto a darle seguimiento a esta plática. Querían ver a su maestro en acción con el desarrollo de estos temas y bueno, saludos a todos aquellos de la 3 veces heroica Idea de Oriente que nos acompañan en la transmisión. Orgullosamente también yo he egresado de esa institución. Pues maestro, pues es un tema que ha afectado a quienes no han estudiado estas circunstancias, estos
temas en cuanto a cómo se van a afectar. A mí, ayer estábamos platicando tú y yo acerca de los contratos, ejemplo particular, los contratos de tracto sucesivo, es decir, como ejemplo, un arrendamiento. ¿Qué afectación tiene para el arrendador, para el arrendatario, pues el tema de que un día llegue a cualquiera de los dos sujetos, que seguramente sería más el arrendatario, por supuesto, para decir, pues ya no tengo para pagar la renta porque me cerraron el negocio, porque no soy de las famosas actividades económicas indispensables, y entonces pues tengo que cerrar mi negocio, ¿no? Y me lleva a la primera pregunta acerca de qué es la cláusula rebus sic stantibus, si nos las puedes traducir para los que no hablamos latín, ¿qué significa esta cláusula, estimado maestro? Fíjate que como bien dices, maestro, la verdad pone esto mucho en una especie de estado de vulnerabilidad, como tú indicas, ¿no? En cuanto hace al arrendatario, que es el que más la padece. Digo, no vamos a lo mejor a dejar mentir el hecho de que incluso nosotros que estamos en el litigio, para los que rentamos despacho, nos vimos afectados, ¿no? Y todavía incluso hasta este momento. Pues bien, como comentas, fíjate que el problema, antes de dar respuesta propiamente a lo que ahorita estás cuestionando, recordar que el contrato, pues como tal, yo creo que, y me atrevo a afirmarlo así, es como la parte rectora de toda actividad económica, de toda. Ahorita tú pones, por ejemplo, en contexto el arrendamiento, pero pues los contratos los realizamos todos los días, ¿no? Tanto alumnos ahorita que nos están escuchando lo saben, como expertos en diversas materias también, lo que nos lleva ya propiamente a poner esa relación que todos los días se ve desde que a lo mejor abordas un transporte particular, llegas a la tienda y compras tu desayuno, tu comida, o incluso te llega el mes de renta, como indicas, y ya estás materializando un acto jurídico, ¿verdad? O sea, no es necesario posiblemente estar en una actividad a lo mejor muy grande como para tomar un contrato, decir, firmarlo, y ya estoy inmerso en una relación jurídica. No, o sea, todos nos hemos visto inmiscuidos en un acto jurídico más de una ocasión en nuestras vidas. Para dar propiamente respuesta a lo que estás indicando, vamos a entender lo que es la cláusula rebus sic stantibus, contraria al sentido de también el principio pacta sunt servanda, es decir, el que obliga con toda la fuerza del contrato a ajustarse a cumplirlo de esta manera. Entonces, al contrario sentido del pacta sunt servanda, surge la cláusula de rebus sic stantibus, que esta vamos a entenderla como una forma de ceder esa modificación en las cláusulas ante casos no previstos al momento de la celebración de un acto jurídico, ¿no? Es decir, vamos de una vez a poner ya el tema un poco más sobre la mesa. Cuando celebramos un contrato de arrendamiento posiblemente hace 2 años, el cual tiene posiblemente un plazo de 5 años para que este contrato siga viviendo, pues posiblemente nos ajustamos a ciertas condiciones como es el pago del arrendamiento de, vamos a poner un número, 5,000 pesos, ¿no? 5,000 pesos mensuales. Sin embargo, cuando nosotros materializamos este acto jurídico, lo que nosotros dijimos es, ok, me voy a ajustar a estas condiciones, tal cual así lo está enunciando el contrato. Sin embargo, cuando nosotros lo realizamos, ¿quién iba a pensar, vamos a poner ya el caso propio del COVID, quién iba a pensar que 2, 3 años después te va a llegar una pandemia donde si tu arrendamiento fue incluso, como al menos aquí donde me encuentro ubicado, para desempeñar una actividad propiamente de consultoría legal y demás, pues te iba a afectar en tu percepción monetaria porque el juzgado te iba a decir, vamos a parar labores, ¿no? Primero nos dijeron 20 días y después se vino extendiendo esto, pues 6 meses, ¿no? Entonces, para entrar ahorita ya en una definición propiamente, pues yo pondría sobre la mesa el entender en esta tesitura, esta cláusula, es decir, estar en condiciones de nosotros poder hacer una modificación tomando en consideración estos factores imprevisibles que de hecho viene siendo una de las reglas para poder materializar este principio en los contratos. Y como bien indicas, voy a tomar tus palabras, es un caso polémico porque
dime tú, a lo mejor tú llevas posiblemente arrendadores, ¿no? ¿Qué pasa si yo soy tu arrendatario y te digo, oye, ¿sabes qué? Pues a lo que nos sujetamos necesitamos modificarlo. ¿Cómo te va a caer eso para decir tu renta de 5,000 pesos que estábamos sujetos desde un principio? Pues vamos a modificarla. Ahorita vamos a ver, al menos en la legislación de Veracruz, cómo puede proceder, ¿no? Esta modificación. Pero bueno, para dar ya paso a lo siguiente de la charla, pues cierro hasta ahorita mi intervención diciéndote esta explicación. No sé si quedó clara o la seguimos explicando, digo, en a lo mejor palabras un poco más entendibles, Manuel. Claro, esto de la cláusula que Rebus sic stantibus, quiero entender por lo que tú nos estás explicando, que es que exista la posibilidad de que por cuestiones ajenas al tiempo de la contratación, que por cuestiones de caso fortuito o fuerza mayor, se pueda modificar las cláusulas. ¿Estoy en lo correcto? Claro que sí. Entonces, como bien dices tú, entre arrendador y arrendatario, pues al que le cae súper bien la modificación, por supuesto, seguramente será el arrendatario, ¿no? Uh-huh. Pero al arrendador, hablando concretamente del arrendamiento, pues no creo que le agrade mucho el agarrar y decir vamos a disminuir de 5,000 a 3,000 a 3,500 la renta, porque evidentemente desde otro punto de vista cada quien se va adecuando a sus respectivos ingresos y el arrendador venía percibiendo pues esta renta pactada de manera inicial de 5,000 pesos, ¿no? Además, fíjate que un problema práctico bien interesante que sucedió a nivel nacional fue el hecho de que, ok, no me paga la renta, ¿no? Porque hubo de todo, ¿no? Sí. O existe de todo todavía incluso, porque ya ahorita tenemos ese rezago de las consecuencias jurídicas del no convenio. Me refiero, hubo arrendadores que dijeron, ok, te reduzco la renta un 20%, un 30%, la cantidad que sea, hasta en tanto te restablezcas económicamente, ¿no? Hubo arrendadores que dijeron, prefiero ceder, tener un inquilino y pues ya después nos arreglaremos de nueva cuenta con el monto inicial. Pero hubo otros que dijeron, no te voy a rebajar la renta. Y el arrendatario a lo mejor sí insistió en bajar la renta, no se quiso hacer esta reducción, y entonces, ¿qué pasa? Pues hay que iniciar un juicio de cumplimiento del contrato y solicitar justamente pues que el inquilino cumpla con este contrato, caso contrario, pues que desaloje el inmueble. Y la pregunta del millón, ¿y dónde vamos a demandar? ¿No? Si como bien dijiste tú, 6 meses estuvieron totalmente parados los juzgados, ¿no? Pues tú tienes toda la intención como arrendador de demandar cumplimiento del contrato, vas con el abogado, le planteas la situación y sí, no, pues yo con todo gusto, pero espéreme 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, que fue el tiempo que se fueron a prórroga en diferentes momentos, y pues ya yo creo que la situación también, dependiendo del carácter del arrendador, pues si no propició este convenio de reducción de rentas, pues tuvo que pues esperarse después de esta situación en esa desesperación de que ni me paga la renta con menos importe, ni lo voy a sacar de manera inmediata porque el abogado ya me dijo que no se puede, pues entonces de 5,000, pues aunque sea que me pague 3,500, 3,000, ¿no? Entonces, esto da pie también a lo que tú y yo hablábamos el día de ayer, de que pues yo creo que todos los abogados que celebramos contratos, en general todos, ya debemos de tener previsto dentro de los mismos, pues estas cláusulas que ya prevean justamente pues esta situación de que por causas extraordinarias como la que estamos viviendo, porque además en Europa ya viene el rebrote, y así pasó, inicialmente empezó por allá y ya después se vino para acá, pues tenemos que ir pensando en darle soluciones prácticas a los contratantes, ¿no? Segundo punto de lo que, perdón, y ahorita me comentas la opinión. Segundo punto, la contraposición entre pacta sunt servanda y rebus sic stantibus. ¿A qué te refieres justamente con esos dos puntos que me propusiste para efectos del día de hoy? Pues fíjate, ¿no? Ahorita a lo mejor lo que platicamos, el esquema se va a ir destrozando, pero me encanta, ¿no? Porque se va destrozando en un buen sentido. Fíjate, lo que ahorita dices,
Y al menos acá en Veracruz, y me empiezo a adelantar un poco a ello. Aquí estuvimos parados 6 meses, ¿no? Al menos para interponer demandas de cuestiones no urgentes, como pudieran ser en materia familiar, alimentos, depósito de menores, o incluso hasta violencia familiar, ¿no? Pero ¿qué pasa si quiero solicitar, como tú dices, ¿no? Esa modificación? Y ya pongo aquí nuevamente sobre la mesa, ahora la misma situación, pero ya con código en mano, ¿no? Si alguien tiene el código en mano, empezamos a revisar 1792A en adelante. ¿Qué te dice al menos acá en Veracruz? Atendiendo a lo que tú estás comentando, Manuel, y ahorita doy contestación a lo que ahorita me estás diciendo. Fíjate cuán vulnerables estamos, o estuvimos, ¿no? En el sentido de que acá en Veracruz te dice, ok, una de las partes puede solicitar la modificación de las cláusulas para que no se le vaya a vulnerar a ella un cargo excesivo, ¿no? Bueno, para que no vaya a tener un cargo excesivo, como pudiera ser en el caso del arrendatario, ¿no? Y te dice, al menos acá en Veracruz, que lo puedes hacer con una solicitud ante el juez. Bueno, ajá, ¿y a qué hora promuevo? Y me dejaste parado. ¿Mandé? ¿A qué juez si llevamos 6 meses o estuvimos? ¿A qué juez, no? El municipal no es competente, los de primera instancia no están laborando para eso, y así me puedo ir entonces yo arrendador, ya tengo acá el perjuicio para esperarme 6 meses para dar como que esa solución, y hasta eso ni 6 meses, Manuel. Sabemos que ahorita si el rezago ya venía de tiempo con una carga excesiva de trabajo, ahora imagínate lo que se juntó en tiempo de pandemia y todavía tú llegando con tu solicitud al juez de decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero aplicar la imprevisión de los contratos, ¿no? Ah, bueno, ¿sabes qué? Ahí que entre. Y el arrendador, pues ahí que se espere, ¿no? A ver qué es lo que se le va a resolver en esa condición. Caso contrario, en Ciudad de México, si alguien nos está escuchando de por ahí de Ciudad de México, viene siendo un caso igual, con todo respeto del Poder Judicial, si alguien me escucha por ahí me va a linchar, pero viene siendo el mismo caso absurdo, porque te dice lo mismo que Veracruz, solo que necesito que primero vayas tú con la contraparte, bueno, con tu arrendador, perdón, a que le lleves una solicitud 30 días después de que empieza el suceso imprevisto, ¿no? Es decir, si hablamos de que aquí en México, a partir del 18 de marzo, dijeron que se paren las labores no indispensables, a partir de ese momento tienes 30 días para que tú con tu arrendador hubieras ido y decirle, oye, ¿sabes qué? Te vengo a presentar esta solicitud para aplicar la imprevisión de los contratos. Se la queda. Y si en ese momento no te da respuesta, entonces voy con un juez para que dentro de 30 días me resuelva. Y ahí es donde te topas con la situación. ¿Pero con qué juez? ¿No? Entonces, es una serie por ahí de cuestiones que la verdad, y lo quería comentar al final, pero la situación ahorita hace que lo mencione en este momento, ¿no? Sabemos, yo creo que al menos todos los estados aquí en México, que tenemos esa forma de solicitar la imprevisión, tenemos mucho trabajo que hacer, tanto desde nosotros como abogados, como en este caso los legisladores, para robustecer esto, previendo situaciones como esta, ¿no? La del COVID. ¿A qué me refiero? Ya propiamente dando contestación después de esta forma de complementar tu comentario. Entre la contraposición, precisamente lo que platicábamos ayer y que ahorita sale también a colación, Manuel. Mientras que el principio pacta sunt servanda te dice, necesitamos que se respete la autonomía de la voluntad de las partes, lo que ya platicábamos, ¿no? Aquí está tu contrato, tú te ajustaste y te amolaste, ¿no? A eso te tienes que ajustar, ¿no? Así, tal cual manifestaste tu voluntad. Situación que al menos en materia de código, lo vemos en el 1729 aquí en Veracruz, ¿no? Donde te dice, ¿sabes qué? La voluntad de las partes se tiene que respetar porque el contrato se perfecciona con el mero consentimiento, ¿no? De acuerdo a las cláusulas. Y recordamos que incluso el contrato viene siendo un generador de normas jurídicas. ¿Por qué? Porque tú las puedes hacer exigibles a través de un procedimiento, ¿no? Entonces ya eso se ventilará en un juicio. A contrario sentido, lo que yo quisiera enunciar es precisamente lo que hace ver a quienes defienden las dos posturas en una cuestión meramente de que no hay respuesta. ¿A qué me refiero con esto? Al sentido de que mientras que el pacta sunt servanda te dice te ajustas a lo que está,
y te da una especie de garantía, pero esa garantía se puede entender que se le está dando, hablando de materia de arrendamientos, al arrendador. Y al arrendatario se le deja en un estado de vulnerabilidad. Al menos así lo prevén los estudiosos y los expertos de esto. ¿Qué quiere decir? Que la rebus sigue stantibus te dice, bueno, el arrendador o quien quiera que sea el acreedor de la prestación del contrato que se vaya a someter a imprevisión, tiene una forma de reclamar íntegramente sus prestaciones. Por este lado, tiene que existir algo que le haga contrapeso, poniendo en una igualdad de condiciones al deudor de la obligación que se vaya a reclamar. Es por esto que quisiera yo precisar que estos dos principios pueden coexistir. Yo me atrevo a decir que pueden coexistir en las relaciones jurídicas siempre y cuando se puedan colocar ambos en un contrato, como bien estabas indicando hace un momento, es decir, donde si nosotros como abogados ya estamos conocedores de este tema del COVID, ni modo de no decir, no sé cómo va a afectar esto a las cargas que existan en los contratos, ¿no? Tanto en derecho como en obligaciones, en acreedor y en deudor. ¿Qué quiere decir? Posiblemente hace un año, incluso hace 7, 8 meses, nosotros pudiéramos decir, no lo sé, voy a colocar mi clausulado normal y pues no creo que suceda alguna otra cosa, ¿no? No me puedo hacer a lo mejor, con perdón de la expresión, fantasías mentales para a lo mejor hacer ahí toda un listado de posibles condiciones que pudieran suceder, porque imagínate cuántas cláusulas pudiera tener un contrato si empezamos a colocarlas de esta manera. Al menos ahorita, si nosotros quisiéramos diseñar un contrato para materia de COVID, yo creo que si nosotros estamos bien documentados en el tema, al menos en materia económica, que es ahora sí que el meollo del asunto, pues pudiéramos prever, ¿no? ¿Qué sucede si te quedas sin trabajo? ¿Qué sucede si te recortan tu sueldo? O sea, nosotros ya como abogados y estudiosos de esto, podemos nosotros ya prever esas situaciones. A colación, y todavía no entro en esa materia, imagínate, Manuel, al menos ya en España, ya hay contratos que prevén la peste negra. O sea, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ante eso como sociedad mexicana, como abogados mexicanos? Ni modo de no decir, no me voy a poner a trabajar. ¿Cuántas enfermedades, al menos por nuestra edad, que estamos jovenzuelos todavía, nos han tocado? Al menos, a ver si se me pasa alguna. Aquí en México, la influenza H1N1. Yo recuerdo que hace 10 años cuando sucedió, también como que la posición económica no fue muy favorable, que digamos, no al extremo ahorita como COVID, pero ya tenemos ahí un antecedente. Ahorita con el COVID-19 ya tenemos otro antecedente, pero si nosotros pusiéramos en contexto en materia de estudio de derecho comparado, pudiéramos prever situaciones como esta, salvo tu mejor opinión. Cuestiones que precisamente para que nosotros pudiéramos implementar la rebus sic stantibus, te voy a enunciar nada más 3 elementos que a nivel teoría, pero ojo, si nosotros volteamos a ver al código, te lo siguen señalando en el 1792b, al menos para el estado de Veracruz. Cuando las circunstancias sean extraordinarias, cuando sean asuntos imprevisibles y cuando sean asuntos ajenos a las partes. O sea, son los 3 elementos con los cuales nosotros pudiéramos decir, voy a solicitar que se aplique a mi contrato, del que sea. Ahorita ponemos mucho arrendamiento, pero porque, salvo tu mejor opinión, fue del que yo más vi. También vi por ahí con los contratos de prenda, y me adelanto al comentario, Manuel, con los contratos, te digo, de prenda, al menos de Nacional Monte de Piedad. Ahorita te comento qué fue la acción que hizo Nacional Monte de Piedad ante esa situación. Pero bueno, ¿será el COVID? Y lo someto a pregunta del público que nos está escuchando y también para tu análisis desde incluso la perspectiva fiscal. Yo sé que tienes maestría también en Derecho Privado, pero yo veo que estás más inmerso. ¿Será el COVID una situación extraordinaria? Yo me atrevo a decir, Manuel, que sí. ¿Será algo que fue imprevisible? Yo puedo dilucidar que quizás la cumpla. ¿Por qué digo quizás? Y a lo mejor sonará que me estoy contradiciendo, pero nosotros acá en México, más o menos cuando empezamos a saber de que existía un nuevo coronavirus en China. Yo recuerdo, Manuel, sobre tu mejor opinión, que fue como por octubre, noviembre, que decías, ahí hay una nueva enfermedad, ¿llegará a México? Pues quién sabe, chance y sí, chance y no. Pero mientras, ya nos había puesto en un foco rojo. Por eso digo, pudiera ser imprevisible, ¿no?
Fue ajeno, ahí sí yo creo que ni discutir, Manuel, es totalmente ajeno a la voluntad de las personas, por lo cual yo considero que esta cláusula a contraposición con pacta sunt servanda pudiera coexistir, Manuel. Me alargué a lo mejor en esa intervención, pero yo creo que hacía falta mencionarlo, ¿no? No, y bien importante, ¿no? Fíjate, retomo 2 puntos de los que dices, que sea extraordinario y que sea imprevisible. Acá yo entraría en un punto que es la parte interesante, porque no está totalmente regulado esto de la teoría de la imprevisión de la que estamos hablando. ¿Qué se entiende por extraordinario y qué se entiende por imprevisible? Porque no hay una respuesta concreta en el código, ¿no? Al menos, insisto, hablando del Código Civil del Estado de Veracruz, ¿no? No te dice, por extraordinario se entiende esto, y por imprevisible se entiende esta otra situación. Y como dices, a final de cuentas, un acto jurídico, un contrato, prevé una reglamentación, ¿no? Prevé sinalagmas, ¿no? Obligaciones entre los contratantes. Y si no viene previsto, ¿por qué no, a manera de esclarecerlo dentro de un contrato, por extraordinario se entenderá en listo, ¿no? Y como la ley, ¿no? Esto es enunciativo, más no limitativo. Y por imprevisible se entenderá, dado que ya, y por ayer hablamos justamente también de esta parte, dado que es un hecho notorio porque se publicó en el Diario Oficial de la Federación, tal, se va a entender una situación de contingencia sanitaria como la que estuvimos viviendo los últimos 6 meses, ¿no? Concluyo con estas ideas, pues yo creo que ya empieza, lo que decías en algún momento, ya empiezan a agotarse supuestos hipotéticos, que pueden ser miles, ¿no? Que ya vamos a tener que hacer contratos detallando hipótesis comunes y hasta las extraordinarias que estamos diciendo, que si te quedas sin trabajo, si te cierran el negocio, si no te dejan abrir 6 meses, etcétera, 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 etcétera. Pero mencionaste un contrato bien interesante que ya nada más nos dejaste con la duda y no nos quisiste resolver, ya te lo estás guardando como secreto profesional, Eder, acerca del contrato de prenda. ¿Qué pasó con estos contratos de prenda? Fíjate, sí, o sea, y ahorita ya es ponernos a chambear, ¿no? Como bien indicas, y perdón por la expresión ahí a lo mejor muy coloquial, ¿no? Pero sí nos pone esto a trabajar, a estudiar demasiado derecho comparado. Nada más déjame hacer ahí incluso un comentario complementario. Curioso, si te das cuenta, Manuel, yo nada más te estoy hablando, al menos del Código de Veracruz y de Ciudad de México, ¿no? Ya por ahí traté de manera muy genérica la diferente forma en la que se tramita. Sin embargo, si te das cuenta, yo no te he mencionado al menos el Código Civil Federal. Para quienes nos están escuchando, no es que lo haya yo omitido y digo, no, o sea, antes de pasar a la siguiente intervención, quiero hacer mención que al menos en actos de comercio, fíjate que la Suprema ha determinado a través de la tesis, es tesis aislada, quiero mencionar, pero es criterio orientador, 195-622, que la teoría de la imprevisión no aplica en actos de comercio. ¿Te acuerdas que ahí platicábamos de eso, así como que el por qué, no? Simplemente la tesis aislada se remite a decir, esto se contrapone al artículo 78 del Código de Comercio, que es lo mismo que estábamos comentando, pero en materia mercantil, donde las condiciones y términos en los que aparezcan los contratos, así se tiene que obligar, y no hay más, ¿no? Pero no te dice la tesis, o sea, como que ¿por qué? No, simplemente te dice, es inconcluso, no admite contradicción. Estuve tratando de investigar y cuál fue el criterio para que hayan dicho por qué en actos de comercio no. Simplemente la tesis se remite a esto, habría que buscar posiblemente la ejecutoria para ver de dónde emana esto, ahí los mercantilistas tendrán lo mejor trabajo que hacer si este comentario llama su atención. Pero bueno, te comento, ¿qué sucedió con Nacional Monte de Piedad? Fíjate. Sí, porque le das dos vueltas al asunto y nada más no nos quieres decir. Ahí va. Fíjate, de las medidas que tomó Nacional Monte de Piedad, 1, se otorgaron 5 meses adicionales para el desempeño en línea con pago correspondiente de refrendo, generando únicamente intereses ordinarios. O sea, imagínate, 5 meses te dijeron, incluso por ahí dice, además, o sea, copié tal cual la determinación para que luego no digas que nada más ahí les choreo al auditorio, ¿no? Dice, además, la fecha de comercialización se aplazará hasta 30 días. Imagínate, si tu
Si tu prenda ahorita ya se iba a comercialización, hoy 14 de octubre, súmale 30 días, o sea, básicamente te dijeron, te damos un mes. Ahora, eso es en cuestión para situaciones de desempeño. Pero dentro de la segunda medida que aplica, tal cual dice, desde el 19 de marzo y hasta nuevo aviso, se estará otorgando a todos los contratos de empeño que cuenten con un tercer refrendo realizado la posibilidad de obtener uno extra. Ahí está, son las dos situaciones que sucedieron, al menos en materia de contrato de mutuo con prenda e interés en Nacional Monte de Piedad. O sea, a mí me llamó mucho la atención, posiblemente si investigáramos un poco más, hayan tomado a lo mejor otras casas de empeño o bien a lo mejor algún otro negocio, una medida relacionada a ello, ¿no? Pero a mí me llama la atención y me atrevo a decir que fue una decisión muy condescendiente para los clientes de Nacional Monte de Piedad. Dentro de esas notas quisiera comentar lo que ayer referíamos, ¿no? En esta especie de práctica. ¿Qué sucedió en materia de impuestos, Manuel? Tú es de saber qué dijo por ahí el presidente. No voy a atacar nada, pero pues él dijo que se sigan, ¿no? Que sigan por ahí los impuestos, no va a haber ninguna condonación, al menos, ojo, impuestos, me atrevo a decir, tú me corregirás, impuestos a nivel federal. A mí me llama la atención lo que hizo el gobierno de la Ciudad de México, Manuel. El 17 de junio publicaron que se iba a condonar parcialmente el pago predial. O sea, Ciudad de México por sí mismo tomó esa decisión donde dice, se suspende. ¿Cuándo va a aplicar esto? A partir del 1 de julio hasta el 31 de agosto. Ya pasó, pero digo, hay que aplaudir esta especie de determinación, al menos de Ciudad de México. Entonces, son de las cuestiones por ahí anexas que quisiera comentar. Tú ahí nos puedas ahí dar un mejor panorama en materia de impuestos, qué sucedió, al menos a nivel de COVID. Entonces, no sé, tú qué nos pudieras compartir al respecto, Manuel, tú eres el experto ahí en esa situación. Gracias, Eder. Pues mira, te voy a hacer como en los programas en vivo. Vamos a un corte y te respondo regresando de Quien ahí dices que yo nada más dejo con el antojo. Órale, Manuel, adelante. Vamos a una pausa. Escuchas Estrategia Intelectual. Escucha al contador público Juan José Rosado Robledo en su programa Más allá de ser contador, miércoles 9 de la noche, cada 15 días, solo por estrategiaintelectual.com. ¿Tienes alguna duda o comentario para Estrategia Intelectual? Recuerda que puedes comunicarte a cabina por WhatsApp. Manda un mensaje al 2215 17 20 32. 2215 17 20 32. Y despeja tus dudas con nosotros. Estrategia Intelectual. Los mejores contenidos para ti. Estrategia Intelectual te invita al Diplomado de Especialización Fiscal 2021. 7 módulos con 28 horas de capacitación y valor curricular. Martes y jueves del 20 de octubre al 26 de noviembre. 20 de octubre. Módulo 1. Escisión y fusión de sociedades y sus principales cambios en el Código Fiscal de la Federación. De 10 de la mañana a 2 de la tarde, imparte el maestro Roberto Valenzuela Lozano. 27 de octubre. Módulo 2. IVA e ISR de plataformas digitales. De 4 a 8 de la noche, imparte el contador público y maestro fiscal Edgar Ulises Hernández Campos. 29 de octubre. Módulo 3. El juicio contencioso administrativo como medio de defensa fiscal, perspectiva para contadores. De 4 a 8 de la noche, imparte el maestro en Derecho Fiscal Manuel Cuauhtémoc Parra Flores y el maestro en Impuestos Eric Manuel Aranda Hernández. 5 de noviembre. Módulo 4. Aseguramiento precautorio de bienes y medios de defensa. De 4 a 8 de la noche, imparte el doctor Silvino Vergara Nava. 12 de noviembre. Módulo 5. Facultades de comprobación y acuerdos conclusivos. De 10 de la mañana a 2 de la tarde, imparte el licenciado en Derecho
Rubén Magaña Ambriz. 21 de noviembre, módulo 6, estímulos fiscales en 2021. De 10 de la mañana a 2 de la tarde, imparte el contador público y maestro en impuestos, Rubén Félix Vallejo Calderón. 26 de noviembre, módulo 7, actualización en derecho laboral y de seguridad social en el cierre fiscal 2020 y planeación para el 2021. De 4 a 8 de la noche, imparte el doctor Juan Rubén Santillán Alatriste. El costo por cada módulo es de 800 pesos. Costo por pronto pago por el diplomado completo antes del 15 de octubre es de 3,900 pesos. Ingresa a www.estrategiaintelectual.com y conoce todos nuestros cursos. Contáctanos al 2215 1720 32 y 2221 85 64 12. Recuerda que es totalmente en línea, así que no lo pienses más y sigue capacitándote con la mejor capacitadora. Estrategia Intelectual. Estrategia Intelectual. Ya regresamos. Estás en estrategiaintelectual.com. Pues ya estamos de regreso en el programa y dejamos dos incógnitas. O yo quisiera retomar dos temas de lo que decía Ceder. Primero, el tema de las contribuciones, ¿no? ¿Qué pasó con las contribuciones a nivel federal? Efectivamente, no hubo ningún tipo de, pues, digamos, facilidad para decirte no vas a pagar, ¿no? Esa situación en materia de contribuciones, insisto, a nivel federal no pasó, no se dio esa facilidad. Lo que sí dijeron, y por ahí varios de los que estamos en el medio dijimos, bueno, ¿no? O sea, al menos hay algo que pudiera rescatarse, fue el tema de aplazar la declaración de las personas físicas, ¿no? La declaración anual de las personas físicas. El Servicio de Administración Tributaria dijo para las personas morales, esta es tu fecha límite de presentar, siempre ha sido tu fecha límite de presentar tu anual, paga, ¿no? Presenta y paga, punto. Oye, no tengo, no importa, paga, ¿no? Para la persona física, pues de cierta manera sí hubo esta facilidad de decir, vamos a dar, no recuerdo en este momento el plazo exacto, pero vamos a dar X número de meses para efectos de que se prolongue la presentación de la declaración anual. Y pues esto, digamos que fue lo único que sucedió. En Alemania, ahorita que estabas hablando de derecho comparado, en Alemania pues sí hubo muchas facilidades, y en otros tantos países, ¿no? Pero en materia impositiva, al menos aquí en México, no sucedió esa situación. Y fíjate que yo quiero retomar aparte otro punto que hablabas de que en materia mercantil no existe la teoría de la imprevisión. En materia mercantil, y como bien dices, habría que estudiar a fondo la ejecutoria e incluso el amparo que dio pie a esa, no recuerdo si dijiste si es tesis aislada o jurisprudencia, pero a ese criterio emitido por nuestro Poder Judicial de la Federación, me llama la atención y te voy a decir por qué. Porque hoy el SAT, algo que le gusta mucho ya revisar en sus auditorías ya desde hace algún tiempo y más agudizado en este ejercicio 2020 y seguramente todavía más agudizado en 2021, es algo que se llama razón de negocios, que lo voy a explicar de manera rápida porque me estoy saliendo de tu participación y de tu tema. La razón de negocios es por qué contrataste, ¿no? A ver, ¿por qué? ¿Qué te va a impactar económicamente en tu empresa? ¿Qué beneficio te va a dar el comprar una mercancía? Ejemplo, eres una papelería, el comprar 100,000 cajas de hojas blancas con este distribuidor, ¿no? ¿Cuál es la razón de negocio? ¿Cuál es el por qué decidiste de 1,000 proveedores contratar con esa persona, ¿no? Porque debe, en materia contable, en materia financiera, debe tener un impacto económico, una razón de negocios del por qué de 1,000 proveedores tú escogiste a ese. Y si ese resulta que cerró con motivo de contingencia, ya no te terminó surtiendo, tenías tu contrato firmado, incluso quisiste ir a ratificarlo ante el notario porque estamos hablando de millones de pesos, un supuesto, pues ya no hay razón de negocios aparentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hubo un comportamiento, un beneficio económico
para la empresa. Y no podríamos alegar, que es lo que rescato de tu contribución, no podríamos alegar, oye, es que hay una teoría de imprevisión, ¿no? No aplica la teoría de la imprevisión, pero sí podríamos decir, mira, hay un convenio en el que dijimos, vamos a esperar a surtir todas estas cajas, todo esto que prometí en un contrato inicial, posterior a que pase la pandemia, que recuperen mis trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Eso yo creo que sí lo podríamos hacer. ¿Por qué? Porque ya no es teoría de la imprevisión, ya es un tema de convenio, ¿no? Y los convenios no están, no hay una restricción de que mediante un convenio podamos hacer, porque justamente es la finalidad del convenio, una modificación a los derechos y derechos y obligaciones realmente pactados, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque si hay algún abogado que diga, yo voy a alegar teoría de la imprevisión en materia mercantil, pues es el camino equivocado, ¿no? Para efectos de lo que retomo desde el punto de vista fiscal, decir, hubo una razón de negocio, sí, pero esa razón de negocios ya no existió porque cerraron la empresa del proveedor y todo lo que ya habíamos comentado, ¿no? Entonces, pues justamente, como bien lo señalas, es una de las partes interesantes. Antes de que continúes con tu participación, Eder, pues nos manda saludos Javier Arnaud Castro, saludos desde La Paz, Baja California, un gran saludo, un fuerte abrazo hasta allá a La Paz, Baja California. Entonces, pues continuando con el tema, Eder, por acá también me habías dicho, ¿no? Un tercer punto. ¿En qué estado se puede aplicar la cláusula de la teoría de la imprevisión? Perdóname por no aprenderme las palabras en latín, pero yo hablo más español que latín. Yo también. ¿Cómo podemos hacer esto que nos estás diciendo, ¿no? ¿Dónde aplica más el tema de la teoría de la imprevisión? ¿En qué estados sí y en qué estados no? Mira, haciendo alusión a lo que dices, ¿no? Yo tampoco prefiero el latín así que digamos, ¿no? Dejémoslo en la traducción tal cual, estando así las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que significa la cláusula? ¿En qué estados? Al menos del listado que estuve investigando te puedo comentar que aplica para Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, nada más que en Jalisco le llaman reducibilidad. Bueno, hago esa aclaración, ¿no? Guanajuato, Coahuila, pero en Coahuila le denominan de la excesiva onerosidad sobrevenida, que es lo que estábamos comentando. Yo creo que el nombre de ahí viene, ¿no? Cuando la carga, cuando habíamos realizado el contrato originalmente, pues decíamos que era así como que intermedia, pues ya la carga ahorita se le pone al deudor, ¿no? Yo creo que de ahí viene el nombre. Sinaloa, Tamaulipas y pues obviamente nuestro queridísimo y amado estado de Veracruz, ¿no? Que son donde se aplica. Entonces, pues yo creo que ahí tenemos mucha labor jurídica que hacer nosotros como abogados, porque digo, faltaron muchos estados, ¿no? Que de decir, bueno, ¿y qué pasa, no? Al menos con, no sé, Oaxaca, ¿no? Se me ocurre, pues bueno, no está como tal previsto. Sin embargo, atendiendo lo que es a las fuentes del derecho, podemos hacerla valer quizás a través de una jurisprudencia que ahorita te quisiera yo comentar y compartir al público sobre qué jurisprudencia podemos nosotros hacer valer ello, ¿no? Quisiera resaltar algo, Manuel, que no comentamos al inicio. Hay que recordar que esta teoría, o bueno, ya ni teoría, ¿no? Porque en algunos estados ya lo tenemos como tal, como una norma jurídica, se tiene que aplicar únicamente para contratos que son de trato sucesivo. Es decir, los que se van desarrollando a través del tiempo, porque obviamente ya un contrato que fue concluido al momento, pues evidentemente no. Y que obviamente esto va a aplicar no para las obligaciones que se dieron antes del suceso imprevisto, sino del suceso en adelante. Yo siento que hay que tener esas dos cosas en mente por si alguien que acá no es abogado nos está escuchando, pues diga, oye, yo tengo esta situación, ¿no? ¿La puedo hacer valer? Sí, nada más hay que contemplar los elementos que hace un momento mencionamos y que evidentemente tu contrato sea de trato sucesivo. Fíjate que ya nada más para cerrar con los estados que se puede aplicar, en el artículo 1796 de la Ciudad de México me llama la atención porque lo enuncia tal cual. O sea que los acontecimientos surjan en un intervalo, pero que sean extraordinarios de carácter nacional. O sea, aquí en Veracruz no dice eso, no dice que sean de carácter nacional, simplemente te dice que sean situaciones extraordinarias
que se hayan dado con posterior a la celebración del acto jurídico y que obviamente no sean previsibles, ¿no? ¿Qué es lo que podemos nosotros tomar, al menos de aquí de Ciudad de México, que a mí me llamó demasiado la atención? ¿Cómo podemos nosotros decir, cómo acredito una situación nacional extraordinaria? Ahí entra lo que estabas comentando hace rato, que lo platicamos el día de ayer, los dos decretos, a mi consideración, los más importantes, que uno, ¿por qué no citarlos al momento de la realización de una demanda? Que son, en este caso, los decretos donde te dice, ¿sabes qué? Por causas de fuerza mayor se van a suspender las labores. ¿Y a qué decretos me refiero? Digo ya para que quien nos esté escuchando, pues los tenga incluso por ahí anotados y por qué no hacerlos valer, te comentaba yo. El que podemos encontrar en el Diario Oficial de la Federación con fecha 23 de marzo del 2020, insisto, es como decretan al COVID como una enfermedad grave de atención prioritaria, donde se establece actividades que únicamente van a entrar en función. Y el segundo, que sucedió días después, el 31 de marzo del 2020, donde dice, nada más te leo este apartado textual, se declara la suspensión de labores por causas de fuerza mayor. O sea, ahí está, ¿no? Yo creo que tomando en consideración eso, e incluso el hecho notorio que estábamos comentando el día de ayer, es decir, donde ya no cabe duda, porque ya es una situación que todos podemos tener a la luz del día y hasta en la oscuridad de la noche, con los cuales nosotros pudiéramos por ahí robustecer pues nuestro escrito de demanda, nuestra solicitud, nuestra petición. Pero bueno, te comentaba yo, ¿no? Porque luego dices que los dejo nada más con el comentario, le doy vueltas y vueltas al asunto para no dar respuesta. Te decía yo de una jurisprudencia que podemos hacer valer, si alguien se la quiere anotar. Esta sí es jurisprudencia, la que hace rato comentábamos, Manuel, era una tesis aislada, o sea, pues, criterio orientador. Ahorita es jurisprudencia en el registro 186-972, que al rubro dice, contratos los legalmente celebrados deben ser fielmente cumplidos, no obstante que sobrevengan acontecimientos futuros imprevisibles que pudieran alterar el cumplimiento de la obligación. Entonces, tomando en consideración, Manuel, salvo tu mejor opinión, yo creo que ahí están los elementos con los cuales tanto deudores como acreedores, como nosotros estudiosos del derecho, podemos hacer valer para aplicar la teoría de la imprevisión, al menos en nuestros contratos, ¿no? Ahora te decía yo de un caso español, no sé si quieras saber también cómo estuvo esa situación allá en España, no sé si tengas un comentario ahorita antes de entrar al estudio de un caso práctico. Sí, bueno, mi comentario es que se nos ha ido muy rápido este tiempo, estamos a 4 o 5 minutos de concluir. Me gustaría que de manera pues muy breve nos dijeras qué pasó con este caso español y cuál es tu conclusión. Ok. Mira, del caso español, no me tardo. Hubo una cadena de hoteles que por 25 años estuvo rentando un edificio, pero ¿qué sucedió ahí? No sé si recuerdas, Manuel, que en el 2014 hubo por ahí una recesión económica en España. Entonces, por esa situación, la cadena hotelera ya no pudo continuar el pago como lo venía realizando. Entonces, ¿qué es lo que solicita ante la Sala Civil del Tribunal Supremo de allá de España? Que se le aplicara la cláusula rebus sic stantibus. ¿Cuál fue el resultado en esa situación, Manuel? El tribunal determinó que efectivamente se aplicara y únicamente iba a pagar un 29% menos del 100% de la renta, es decir, únicamente el 71% lo iba a pagar y el 29% que había pagado anterior a ello, es decir, desde la aplicación de la demanda, desde la interposición hasta la resolución, se le iba a restituir por parte de la empresa por todo ese tiempo el 29%. Entonces, ahí tenemos un caso práctico, Manuel, que es parte de mi conclusión, donde yo me atrevo a decir, tenemos mucho que hacer en el ámbito de la abogacía, porque sabemos que esto no está previsto, hace falta mucho trabajo legislativo, esa es una realidad, Manuel, hacen falta que nuestros legisladores empiecen a regular esta cláusula, pero ¿de quién crees que depende? Yo me atrevo a decir de nosotros como juristas, como sucedió con el divorcio incausado. No existía el procedimiento como tal y a través de la práctica lo empezamos a crear y todavía en el código de procedimiento no está como tal regido, ¿no? Pero nosotros lo podemos hacer regir a partir de la interposición de demandas
y demás. Ahora, yo también me atrevo a comentar, Manuel, que incluso nosotros para la elaboración de los contratos, ¿por qué no solicitar la opinión de un experto, incluso para hacer una relación jurídica trilateral? Abogado, cliente y el experto incluso en el área económica, para que nos vaya diciendo cómo puede estar el panorama de aquí a determinado tiempo hablando de un contrato, ¿no? Entonces, salvo tu mejor opinión, yo me quedaría con esa conclusión y evidentemente tomar en consideración mucho el derecho comparado. Ya no hubo tiempo, como tú lo comentas, para ver qué fue lo que hicieron los demás países. Hay una teoría, Manuel, me quedan 2 minutos. Hay una teoría que se llama el hecho del príncipe. Esta fue surgida en Francia. Te comento rápido en qué consiste. Quizás como nosotros como particulares o como estudiosos del derecho no podemos realizar la modificación de una cláusula así por nuestra cuenta, pero si viene una determinación de un órgano supremo, como puede ser el presidente, algún secretario de gobernación, y hace una declaración genérica para los comercios, entonces esta tiene que aplicar para todos, hablando incluso de reducción. Eso fue lo que hizo Francia. Si quieren ahí leer un poco más de la cláusula de la doctrina del príncipe, está muy buena, incluso la jurisprudencia que hace rato te comenté, la cita, Manuel. Pero tenemos mucho que hacer, Manuel, tenemos bastante que hacer, esa será mi conclusión, ampliar nuestro conocimiento jurídico incluso para el área económica, y por qué no asesorarnos de expertos para la realización de contratos y construir esto, como te digo, conforme a la práctica, desde asesorando a nuestros clientes e incluso con el proceso. Con eso me quedo, Manuel, para no alargarme. Estaba apasionante el tema, pero no me alargo. Está bastante interesante, tiene muchas vertientes de dónde ir platicando, dónde ir posicionando también posturas, y fíjate que concluyo con esto. Me diste una idea ahorita que empezó a volar mi imaginación ahorita que dijiste, ¿por qué no asesorarse de un tercero? Porque te insisto, en materia fiscal está mucho el tema de la razón de negocio, ¿no? Del por qué contrataste con ese y no con otros 1000 proveedores. ¿Por qué no pensar, y esto, insisto, me lo acabas de dar tú como idea, ¿por qué no pensar que antes de celebrar un contrato, que un experto en economía que pueda hacer proyecciones económicas, proyecciones financieras, establecerlo dentro del contrato, que los dos se someten, eligen y dicen, este economista va a ser el que nos va a decir si puede resultar o no con fundamento en su estudio, etcétera, tipo peritaje, y por eso lo escogí. Por eso lo escogí y estoy contratando con esta persona, con este proveedor, y ya si la razón de negocios no queda demostrada porque sale un tema de como estos, ¿no? Un tema imprevisible, un tema de cuestiones de COVID, pues yo tengo un estudio que me respaldó, que me dijo yo podía contratar con él. Y para mí en ese momento esperaba justamente, y se me viene a la mente unas de los postulados de las normas de información financiera, que ya tendremos el gusto de tratarlo en algún momento, de algo que se llama negocio en marcha. Yo pensé que contrataba con él para darle marcha a mi negocio, darle continuidad, y que en lo futuro me iba a producir una razón de negocios, es decir, me iba a producir un impacto benéfico económicamente hablando en favor de la empresa. No resultó, pues no sé. Yo tenía aquí a mi perito, a mi economista, que me dijo al inicio de la contratación, adelante, hazlo, este es el bueno, te va a impactar favorablemente, pero ya no pasó, ¿no? Y ahí entraríamos en un tema bien interesante, Eder, que insisto, me hiciste volar mi imaginación. Entraríamos en un tema bien interesante para aspectos de litigio fiscal. Así es. Es decir, pues sí era razón de negocio, sí cumplí con un negocio en marcha, yo quise contratar con él, acá está mi estudio previo, lo pagué, hay el CFDI de pago, etcétera, acá está el dictamen. ¿Qué pasó? No sé. Yo no soy experto, por eso contraté a un experto, ¿no? Entonces, Eder, te insisto, me diste una idea excelente para algunos temas por ahí que ahorita me hicieron ruido en mi cabeza, y dije, qué buena idea me acaba de dar el maestro Eder, y fíjate, con esto concluimos esta excelente plática. Te agradezco, cierro con esto, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, que veníamos posponiendo también con estos temas de puentes y demás, pero que no sea la última, Eder, que tengamos más oportunidad de platicar de contratos. Es un tema que yo sé que te apasiona mucho, que sé que dominas muy bien,
y que podemos extenderlo y platicarlo como el día de hoy. Muchas gracias, Eder. Gracias a ti, Manuel. Saludos a toda tu comunidad estudiantil de la 3 veces heroica y benemérita Unidad Oriente que nos están viendo. Y pues muchas gracias a todas las personas que nos siguieron el día de hoy a través de Estrategia Intelectual en su programa Tributax. Nos vemos dentro de 15 días para seguir tocando temas que esperamos sean del interés de todos ustedes. Muchas gracias. Me despido a nombre de Estrategia de Tributax. Hasta la próxima. Hasta luego, Manuel. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar el programa de Tributax. Sigue sintonizando Estrategia Intelectual Radio. Dale clic a www.estrategiaintelectual.com y descubre nuestra página web dedicada a la capacitación profesional. ¡Que no se te olvide! www.estrategiaintelectual.com. Libros, cursos, radio con especialistas de las áreas que abordamos. La nueva forma de capacitar la encuentras en estrategiaintelectual.com.